Bienvenido al programa Fe sin Raíces, donde la fe se encuentra con la vida real. Aquí exploramos la fe, la teología y la cultura. Y ahora, su anfitrión, el Dr. Nathan Bonilla. Bueno, estamos muy alegres de tenerlos aquí con nosotros en nuestro podcast Fe sin Raíces. Tenemos aquí con nosotros el reverendo Julio. Viento, estamos muy alegres de tenerlo con nosotros, hermano Julio. Wow, gracias por la oportunidad. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado con el programa, el pastoreado, todo lo que está haciendo, pero queremos darle las gracias por estar con nosotros hoy. Oh, gracias a ti, Nathan, por tenerme en tu programa, en este podcast tan importante. Para mí realmente es un honor el poder estar aquí, poder compartir contigo, con tus oyentes y la gente que te ve y te sigue. Gracias. Sí, hermano Julio, usted y yo hace un tiempo, unas semanas atrás, tuvimos una oportunidad de conversar y yo le voy a decir la Ujú. verdad, después de esa conversación me quedé yo, wow, yo estaba afuera de mi hogar hablando con usted en el teléfono y usted me empieza a contar todo lo que está pasando en los Ujú. Estados Unidos, en las noticias, a qué rumbo va el país y todo esto y cómo es que Dios empieza a trabajar en su vida de usted para poder ser una voz latina, porque la verdad sí lo es una voz usted ahorita con nuestro pueblo latino, su programa que está haciendo, la información que se está dando, porque estamos viviendo en un tiempo a donde la información que se está entregando no es 100% correcto de lo que se está viendo, especialmente, lamentablemente, con nuestro pueblo latino. Ujú. Y antes de entrar de esto, hermano Julio, cuéntenos un poco acerca de su trabajo, la visión, qué es lo que usted está haciendo ahorita, a dónde está su corazón en el rumbo de todo esto. Pues mira, yo actualmente pastoreo una iglesia en la ciudad de Altamonte Springs, aquí en la Florida Central. Hace 11 años que Ujú. estoy pastoreando. Comenzamos la iglesia, mi esposa y yo, desde la sala de nuestra casa, ¿verdad? Ahí Wow. arrancamos como todo el mundo, ¿verdad? Fuimos creciendo poquito a poquito y, y ahora pues obviamente estamos en un lugar que estamos rentados, pero es un lugar que obviamente donde nos podemos reunir, donde tenemos nuestras reuniones y llevamos 11 años, pues ahí como quien se dice, ayudando, pastoreando al pueblo hispano Ujú. acá en la Florida Central. Pues como te dije, soy pastor, soy consejero también porque ayudo en consejería a mucha gente. Y también me dedico mucho y me apasiona mucho la apologética cristiana. Ujú. ¿Por qué? Porque obviamente defiendo la fe bíblica frente a las ideologías, a las filosofías que buscan distorsionarla, sobre todo en este tiempo, son muchísimas, ¿no? Ujú. Y también, pues obviamente soy conductor del programa Las Noticias a la Luz de la Palabra. Esto es un programa donde yo lo hago en vivo de lunes a Ujú. viernes a las 8 de la mañana, hora de la Florida, o sea que no es grabado, es en Yeah. vivo Wow. prácticamente casi siempre, o sea que tengo que estar generando contenido para todos 5 días a la semana. Y Ajá. en este programa el enfoque del programa es analizar los acontecimientos sociales, los acontecimientos políticos, los acontecimientos culturales, Ujú. pero todo desde una cosmovisión bíblica. Bíblica. Y Ok. obviamente mi visión, mi pasión y mi visión es que yo me considero que soy una voz apasionada por la verdad bíblica, y el compromiso cultural que tengo con la gente hispana y también me apasiona el discipulado Ujú. transformador. Me encanta que haya discipulado, que se pueda discipular la gente, porque ahí es que está la clave para el cambio de la gente y del corazón. Y creo que los creyentes deben ser equipados, ¿verdad? Con claridad bíblica, sobre todo en Ujú. este tiempo, para poder navegar en el mundo que nos ha tocado vivir, que es un mundo obviamente lleno de confusión, de relativismo, de mentiras, de medias verdades. Y esa es mi misión. Mi misión es poder ayudar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, hispano sobre todo, Ujú. a que piensen bíblicamente, a que desarrollen una cosmovisión bíblica, ¿verdad? A actuar
con convicción, a vivir con propósito, ¿verdad? En medio de esta cultura que cada vez más, pues obviamente sigue perdiendo, como quien se dice, su rumbo. Y, y pues la historia del programa es una historia interesante, porque Ujú. yo no estaba buscando hacer nada de esto. Sí, eso Yo es lo que estaba le iba muy a decir, porque tranquilo. usted estaba pastoreando. ¿Qué es lo que lo lleva a usted a lanzar este programa? ¿Cuál era el Pues, propósito de todo esto? pues mira, yo estaba pastoreando tranquilo, Ujú, disfrutando el pastorado, sus altas y sus bajas, lo bueno, lo que se vive en el pastorado. ujú, Y viene la pandemia, ¿verdad? La ujú, pandemia nos pegó a todos. En ese momento nuestra iglesia se reunía en una escuela. ujú. Y pues al llegar la pandemia, pues todo cerró. Las escuelas cerraron, pues no pudimos reunirnos y nos reuníamos a través, como casi todo el mundo hacía, a través de online, ¿verdad? Todo Ujú. el mundo se reunía online. Estuvimos un tiempo reuniéndonos online. Gracias a Dios, aquí en la Florida, el encierro no duró mucho porque el gobernador DeSantis inmediatamente abrió. Ujú. Creo que duró como un mes y cuidado, sí, mes y medio. Inmediatamente él dijo, no, vamos a abrir todo, los negocios se van a abrir, las escuelas van a empezar a dar clases en esto. Sí, empezaron los protocolos, todas las cosas. Y en ese momento, pues yo decido, caramba, vamos a buscar un lugar que nos podamos reunir que no sea la escuela, ¿verdad? Porque Ujú. nos limitaban en unas cositas en la escuela. Ujú. Y logramos conseguir un lugar cerca de la escuela donde nos reuníamos, que era como si fuera un pequeño plaza y había Ujú. una iglesia ahí. Y esa iglesia había cerrado por causa de la pandemia y no Wow, pudo abrir más. wow. Entonces estaba prácticamente todo preparado, como si fuese una iglesia, tú sabes. Lo único que nosotros hicimos fue que le cambiamos la alfombra, le hicimos algunos arreglos estéticos sencillos, nada grandes, Ujú. y comenzamos a reunirnos ahí. Comenzamos ahí a reunirnos y estando reuniéndonos ahí, a los varios meses de la pandemia, se me empiezan a acercar padres de Ujú. la congregación a decirme, pastor, estoy un poco preocupado, estoy un poco preocupada porque mire la asignación que le dieron a mi hijo, o mire el libro que le están enseñando a mi hijo. Y yo Ujú. empiezo a ver, En las y ahí escuelas es que públicas, ¿verdad? La en escuela pública. en las escuelas públicas, Ujú. y ahí es Wow. que yo empiezo a descubrir eh, todo este ataque, este adoctrinamiento intencional para lavarle el cerebro y cambiar la manera de pensar de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Empiezo a ver que los padres me traían libros que eran con un contenido sexual que no eran aptos para esos niños, con imágenes y Como cuántos años tenían esos niños? estamos hablando 7, 8 años. Wow, Sí, sí, wow. sí, 7, 8 años, donde había libros obviamente que hablaban de la normalización de la conducta homosexual. Había libros que obviamente era de corte de teoría crítica de la raza, donde Mm. se demonizaba a los Estados Unidos, a la gente blanca. eh, bueno, una cosa impresionante. Yo empiezo a ver eso y yo jamás pensé, ¿verdad? Que eso no, que eso estuviese sucediendo. Y es bien interesante, no sé si a ti te sucedió, Nathan, pero Ujú. esto fue como que uno se acostó a dormir y tú te levantaste al otro día y te levantaste en otro país, en otro sitio, En como que, shock completo. sí, como que algo, como que te cambiaron el lugar donde tú estabas. Es una Wow. cosa así. Entonces estos padres empiezan a decirme, yo empiezo a aconsejarlo, mira, tienes que hablar con el maestro, tienes que pedir una cita con el principal, tienes que hablar esto, tú no puedes permitir que le enseñen esto a tu hijo, tú tienes unos derechos parentales, Ujú. y por ahí nos fuimos. Pero muchos de estos padres, obviamente algunos de ellos, pues no dominan mucho el inglés, lo hablan, pero no dominan mucho el inglés, sobre todo hablarlo en un escenario donde tú tienes profesionales de la educación, Ujú. ¿verdad? Para tú, obviamente, reclamar y defender, ¿verdad? La integridad de tu niño, la inocencia. eh, y entonces yo decido acompañarlos, algunos de ellos, ¿verdad? Que me piden que lo acompañe y yo los acompaño, a algunas escuelas. Y es ahí, es en ese momento que prácticamente yo tuve un eye-opening bien Wow. grande. Porque yo sentado en esas oficinas de principal, de escuela, donde estaba el principal, el maestro,
consejero, Ujú. ¿verdad? Y empiezo a notar claramente la agenda. Empiezo a notar que esta gente, todos estaban alineados a una agenda Mm. intencional. Y los padres hacían preguntas, yo traducía, yo le traducía al papá, pero yo también empecé a hacer preguntas. Y yo Ujú. empecé a cuestionar, y yo empecé a confrontar. Y ahí yo me doy cuenta de que el Departamento de Educación de Estados Unidos, Nathan, por años ha sido infiltrado, ha sido secuestrado por una agenda marxista, Wow. grandemente, Y esto, grandemente y esto marxista. sucedió bajita la mano, poquito por poquito, me Sí, imagino. sí, Sí. esto venía sucediendo mucho antes de la pandemia, mucho antes, pero venía sucediendo bajo el radar. O sea, Mm. no era nada bien expuesto, bien explícito. Y cuando yo me pongo a estudiar y me pongo a averiguar, yo empiezo a descubrir que la unión más importante de maestros de los Estados Unidos está dirigida por una persona marxista, socialista, Wow. y que están impulsando estas agendas, ¿verdad? Que es la agenda que ellos le llaman Social Emotional Learning, Ujú. SEL, Social Emotional Learning. Y Social Emotional Learning es una estrategia que se utiliza para adoctrinar a los niños en la escuela, ¿ok? Wow. Como por ejemplo, el Social Emotional Learning te dicen, bueno, vamos a ver qué dice este libro. Ok, Juanito tenía problemas porque no podía conseguir comida y vio que José sí podía conseguir comida y que su papá venía en un carro lujoso a buscarlo. ¿Qué ustedes creen que es esto, niños? Empiezan entonces ahí a buscar respuestas y el fin era poder convencer a los niños de que el capitalismo es diabólico, que el capitalismo Wow. es malo, que esto es culpa, ¿verdad? El famoso discurso del opresor y el Mm. oprimido, Ujú. todo este tipo de cosas. Eso es el Social Emotional Learning. Pero también descubro que la asociación de consejeros más grande de Estados Unidos, la Unión de Asociación de Consejeros, en aquel momento estaba dirigida por una lesbiana marxista declarada, Wow. que así lo dijo en su cuenta de Twitter, y que el fin de ellos no era como cuando tú y yo estudiamos, que el consejero escolar lo que hacía era que nos aconsejaba qué Ujú. carrera vas a estudiar, mira, llámate a esta universidad, esto es lo que debes hacer, ¿verdad? Que eso es lo que nos hacían los consejeros en nuestra Exactamente. Y época. ese era su trabajo de ellos. Y ese es el trabajo. Entonces, pero no, estos consejeros no. Estos consejeros han cambiado toda la estrategia y la estrategia es, por ejemplo, si el niño dice que no se siente varón o que no se siente niña, pues no le dicen nada a la mamá, vamos a trabajar con el niño aquí. Vamos Wow. a ver si podemos transicionar al niño, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. O sea, eso ha pasado, hay montones de casos de esos que están registrados ya en California, en Nueva York, en un montón de lugares. Entonces, yo empiezo a ver esto y ¿qué sucede? Descubro que las juntas escolares estaban controladas, o todavía hasta el sol de hoy muchas de ellas están controladas por personas bien liberales que tienen una agenda de adoctrinamiento para la niñez. Mm. Y ahí es que entonces empezamos a ver todos estos videos de padres, ¿verdad? Que empiezan a ir a las juntas, a reclamar y todo este tipo de cosas. Yo empecé a ir a la junta escolar y empecé a ver lo que estaba pasando y en varias ocasiones empecé a hablar y empecé inclusive a leerle libros a ellos de los que estaban en la escuela y me mandaban a callar porque eran muy explícitos, ¿verdad? Entonces yo me reía porque yo decía, o sea, para ustedes es explícito el libro que está aquí, pero usted lo tiene en la librería, en la biblioteca, ¿verdad? Para que el niño lo pueda acceder, niños de 7 8 9 10 años. O sea, Wow. esto, y no hacían nada, no hacían nada para sacar los libros, no hacían nada para eliminar los libros. Y yo descubro entonces que en el estado de la Florida, al igual que en otros estados, hay una organización que se llama Equality Florida. Equality Florida es una organización LGBTQ Ujú. que reciben casi más de 20 millones de dólares en donaciones al año. Y el trabajo de ellos es capacitar, impulsar y financiar
personas para correr a todo puesto político en el estado de la Florida. Entiéndase juntas escolares, Wow. comisaría, alcaldía, gobernación, etcétera, etcétera. Infiltrarse 100% entre toda la sociedad. Infil- Infiltrarse 100% en todas las esferas de poder. Mm, Acuérdate que aquí son esferas de poder. ujú, Y entonces, obviamente, muchas de esta gente, cuando yo entro a la página de Facebook de Quality Florida, empiezo a ver muchas de estas personas que estaban en esa junta que habían sido endosados. Decía, endorsed by Equality Florida, mm, endorsed by. Y yo digo, ahora entiendo la razón de todo esto, porque esta gente debe favores, tienen que deber favores a esta gente. Y por ahí venían otras organizaciones que era como que organizaciones también de corte ideológico que venían a meter información, a meter libros, y entre esas organizaciones yo descubro que había un currículo para enseñar sexualidad que lo diseñó Planned Parenthood. ¿Te puedes imaginar? mm. Planned Parenthood. Wow. La ciudad de Tampa y en algunas otras ciudades habían hecho un contrato con esa gente de cientos de miles de dólares para poner ese currículo en las escuelas. Bueno, nada, la cuestión es que, dándote el cuento largo corto, yo me enfrento a eso y tengo un amigo que por muchos lo conozco de muchos años y él es un radiodifusor muy conocido. Ujú. Y él tenía un programa en su cadena de noticias que se llama Generación News y me dice, brother, yo quiero que tú estés conmigo 15 minutos, tal día, tal hora, para que hablemos de estos temas. Y yo estaba en el programa, iba y daba mi comentario, hablaba, etcétera, etcétera. El asunto es que cada vez que yo me conectaba a ese segmento, pues la cantidad de gente que se conectaba y que veía subía. Él me recomienda y me dice, brother, tenemos que hacer un programa de una hora. Ujú. Y entonces me convence y me dice, no, hay que hacer un programa de una hora, vamos a hacerlo a las 12 del mediodía y empezamos una vez a la semana. El asunto es que el programa cogió mucha fuerza y después me dice, hay que hacer el programa todos los días. Y yo, todos los días, tú estás loco, ¿cómo yo voy a generar contenido todos los días? Bueno, él me Ajá, guió, fue como mi maestro ajá. en eso. Él se llama Ray Cruz. Y empezó a guiarme poco a poco, mira, esto se hace así, esto piensa en esto así, haz este research de esta manera. Y ahí empezamos, luego lo cambiamos a las 8 de la mañana. Ujú. Este, y llevo ya más de 3 años haciéndolo a esa hora. Y nada, el programa prácticamente fue Dios empujándome a hacer esto, a convertirme como que en una voz, donde el programa me ha dado la habilidad de poder estudiar todas estas ideologías que están invadiendo los Wow. Estados Unidos, las escuelas, el gobierno y aún la iglesia. ¿Ok? Y ese punto vamos a tocar. Hermano Julio, cuando usted va descubriendo esta organización, esta cosa aquí, el otra categoría y todo esto, ¿qué es lo que va pasando en su mente en ese momento cuando todo esto va apareciendo? ¿Qué es lo que va pensando usted durante ese transcurso de tiempo? Bueno, lo primero que yo pensé cuando empecé a descubrir todo esto, que ya yo estaba haciendo el programa, yo dije, bueno, hay que exponer a esta gente. Ujú, We have to expose them. Hay que exponerlo. ujú. Porque me di cuenta que mucha gente, sobre todo hispana, desconocía esto Es lo que le iba a totalmente. decir, porque las noticias, Univisión, Telemundo, ellos no nos están contando nada de esto. No. Si esas personas de la iglesia local nunca hubieran llegado con usted como pastor, como líder religioso de fe y decirle, mire, pastor, esto está pasando, usted no se da cuenta. Es increíble todo esto lo que está sucediendo. Ujú. Usted dice, ok, hay que exponer todo esto. Al exponer todo esto, mi pregunta también sería, don Julio, eh, corre riesgo muchas veces su vida de usted, me imagino, por todo esto. Sí, corres el riesgo bueno, el primer riesgo que coges es a ser criticado y a ser estigmatizado. Ujú, En inglés se dice labeling. They start ujú, labeling you, ujú. ¿verdad? Empiezan a ponerte nombres, homofóbico, misógino, fundamentalista. Ese pastor no tiene amor, odia, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente no entiende que, que esto no es un asunto, yo no ataco a la persona, ¿verdad? Yo ataco la idea.
Ujú. la ideología. De hecho, Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 nos lo dice claramente, nos dice, una de las cosas que dice ese texto es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Pero lo más poderoso que dice ese texto es que nosotros tenemos que ir en contra de toda argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esa palabra argumento en el griego que se escribe ahí es la palabra ideología, idea. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que ir contra las ideologías porque son ideologías obviamente que no son bíblicas y que obviamente son dañinas y que su esencia, porque toda idea tiene una esencia, tiene un lugar de nacimiento, donde nace. Pues muchas de estas ideas nacen de otras ideas y de otras ideologías que son malvadas, como es el marxismo. Todos sabemos que el marxismo obviamente viene de Karl Marx y que Karl Marx obviamente odiaba a la iglesia, odiaba a Dios. El marxismo es anti Dios, es anti Ujú. Biblia, es anti familia, es anticristo, es anti iglesia. Entonces, cualquier cosa que tenga un vestigio de marxismo, pues obviamente sabes que va a chocar contra la cosmovisión bíblica y Ujú. contra la vivencia de un cristiano bíblico. Y ahora hay que hacer la salvedad porque lamentablemente como muchas de estas ideologías se han infiltrado en denominaciones, en organizaciones religiosas, pues ya entonces hay que aprender a discernir quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no, porque Wow. hay cristianos que son cristianos progresistas, que eso es una expresión obviamente apóstata del Ujú. cristianismo, y también tienes otros cristianos que abrazan ideas del marxismo a través de la teología de la liberación, que la teología de la liberación es el brazo religioso del marxismo y del socialismo que comenzó en Latinoamérica en los años 50. Entonces, todas estas ideologías se han infiltrado no solo en la iglesia, Nathan, se han infiltrado en los seminarios a través de la teología liberal. Sí. Y lo triste de todo esto es que jóvenes que llegan allí, a esos seminarios, con el deseo de servir y amar a Dios y responder al llamado que Dios tiene para ellos, llegan a estos seminarios, se sientan allí y hay un profesor hablándole de esto, le siembran esa semilla empieza a dar fruto, salen de ahí y llegan a las iglesias a predicar este falso evangelio, falso mensaje que Ujú. parece verdad, pero no lo es. Cuando tú lo analizas a la luz de la escritura, Ujú. porque empiezan a hacer una exégesis completamente diferente, empiezan a hacer una reinterpretación de textos bíblicos, empiezan a reinterpretar la ortodoxia bíblica, empiezan a reconstruir ciertos pasajes, ciertas interpretaciones que por años, ciertas doctrinas que siempre hemos abrazado, como la resurrección de Jesús, el nacimiento virginal de Jesús, eh, doctrinas de la segunda venida de Cristo, cosas como esas, usted empieza a ver y todo esto ha invadido denominaciones enteras que al sol de hoy hay denominaciones que se han dividido, Ujú. se han roto y otras que están completamente infiltradas y esas son las que tú ves que tienen la bandera de multicolor en sus iglesias, en sus púlpitos y es una cosa que tú dices que jamás tú pensabas que tú ibas a ver esto, porque es engaño y apostasía siempre ha habido desde los tiempos bíblicos, y tú y yo lo Ujú. sabemos, pero hoy es como, de la manera que yo lo interpreto, es como si Satanás hubiese abierto la puerta de todos sus demonios de engaño y los hubiese soltado y le hubiese dado unas marching orders, porque le hubiese dicho, Ujú. vayan y los primeros que tienen que atacar son los cristianos y a los pastores. Y eso es lo que hemos visto. Entonces, cuando eso sucede, pues obviamente yo me veo en la obligación porque empecé a estudiar a esta gente. Ujú. Yo los empecé a estudiar, empecé a leer sus libros, empecé a leer por qué creen eso, quiénes son los autores de estas ideas, empecé a empaparme. Y cuando yo empecé a empaparme, empecé a desarrollar el discernimiento y cada vez más agudo en cuanto a eso. Entonces, ¿qué pasa? En el programa empecé a Ujú. desenmascarar estas ideas, a desenmascarar estas personas, empecé a educar al pueblo, ¿verdad? Sobre estas ideas, sobre estas ideologías, sobre el contraste y el choque bíblico. Y a eso me dediqué y obviamente, pues obviamente te atacan personalmente, en ocasiones hasta te amenazan, Ujú. porque tú estás, hay que entender, Nathan, que esto es una lucha espiritual más que intelectual.
es Ujú. espiritual. Se Claro. manifiesta a través de ideas, pero tú no estás yendo contra la gente, estás yendo contra los principados y las ideas espirituales que están gobernando su mente, que tienen cautiva su mente y su corazón y su alma. O sea, ¿Sabe esa es la qué? realidad. ¿Sabe qué, hermano Julio? Hace como unos 3 años estuve yo en la Florida y por Miami en una conferencia de una asociación que da acreditación a los seminarios bíblicos. Y usted acaba de mencionar algo que me sorprendió, me quedé en shock, la verdad. Eran como 1,000 personas en esa conferencia y pasaron algunos profesores de los seminarios Ujú. hispanos para hablar acerca de lo que ellos denominan como la teología de la liberación. So, empiezan ellos con lo que son los derechos humanos, los derechos civiles, y se oye bien Justicia bonito, social. justicia social y todo esto, pero detrás de eso yo estoy viendo y yo estoy escuchando y digo, wow, esto es comunismo. Lo que ellos Ujú, están enseñando es comunismo. Lo que ujú, más me hizo shock a mí es que veo alrededor los pastores y todos de acuerdo, sí, alegres. Wow, esto está sí. bonito, sí es cierto, la justicia es muy importante, hay que salir a las calles, hay que hacer esto, lo otro, y es una confusión espiritual, como usted dice, y yo me quedé con shock y digo, wow, no puedo creer que el critical race theory, como acabas de hablar, Ujú, ha entrado bajita la mano. Por ejemplo, te voy a dar un buen ejemplo. Aquí en la ciudad donde yo vivo, hace un tiempo cambiaron el nombre de líder principal de una organización. Se llamaba Supervisor General, ahora el título es Presiding Bishop, obispo presidiendo. La ujú, razón detrás de ese cambio era porque la palabra overseer ujú, traía connotaciones de los esclavos en los Estados Unidos. So, ellos querían ujú. cambiar eso porque decían, no, porque la minoría dentro de la organización se siente que hay mucho racismo y empiezan a usar todo esto porque nos sentimos oprimidos por el nombre que están usando, por eso hay que cambiarlo. Y en lo superficial se ve como que, wow, sí, es cierto lo que están diciendo, pero en realidad están tratando de infiltrar, como tú dices, esta doctrina diabólica, podemos decir, dentro de las organizaciones. Y si supieras, Nathan, que la teología de la liberación no es nueva. La Ujú, teología de la liberación es viejísima. Comencé en Europa con la teología liberal y llega a Latinoamérica para los años 50, finales ujú, de los 40, 50. Y un personaje muy, muy emblemático de la teología de la liberación en Latinoamérica fue un padre católico de ujú, Perú. Su nombre es Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez escribe el primer libro que se titula Teología de la Liberación. Ocurre, obviamente, tenemos que entender el contexto también para que podamos entender por qué estas cosas se dan, pero en esa época en Latinoamérica tú sabes que estaba todo esto de las opresiones que se daban de los gobiernos ujú, hacia la gente, adicional a eso también de las guerrillas y un montón de cosas. Y estaba en su apogeo todo este asunto del comunismo y de Fidel Castro y del Che Guevara y los trabajadores, la opresión obviamente, de los jefes contra los trabajadores, todo eso. Ahí nace esto y Gustavo Gutiérrez comienza con la teología de la liberación en Latinoamérica. La mala vida, porque yo le llamo la mala vida, teología de la liberación de Latinoamérica, que tiene sus raíces en el marxismo, ¿ok? ujú, Porque la teología de la liberación cree que Jesús vino a salvar al pobre, no al rico. mm, Y interpretan a Jesús como un revolucionario. O sea, Jesús es un revolucionario que vino a enfrentar las instituciones opresoras y que vino a enfrentar las instituciones de poder. Lo cual es una locura porque ellos descartan, sacan del medio inmediatamente que el problema, por ejemplo, de la opresión en el trabajo, de la opresión o del racismo, ¿cuál es la raíz de ese problema? Es el pecado. El ujú, pecado, la doctrina del pecado es importante, pero ellos no, ellos sacan eso del medio. La doctrina del pecado ya no existe para ellos. Ahora es que los sistemas son opresores, ¿verdad? Y que en este caso
El opresor, pues obviamente es el rico, es el dueño del negocio, es el gobierno, son los blancos, son los que colonizaron, etcétera, etcétera. Y no estamos negando, yo quiero ser claro, no estamos negando que en el pasado esta gente hicieron cosas que no estuvieron bien. Claro, ¿Ves? claro. Que no abraza los valores bíblicos, claro que sí. Pero de eso a lo que ellos llegaron en esta teología, que prácticamente esta teología se esparció por toda Latinoamérica como un cáncer. Mm, Y cuando llega a Estados Unidos, en la primera puerta que esta teología toca aquí en Estados Unidos es las iglesias afroamericanas, las mm, iglesias negras. ujú. Y aquí en las iglesias negras, obviamente por la cuestión de la lucha racial, un hombre llamado James Cone, que lo puedes buscar, es el primero que empieza a hablar de esto y empieza a dar clases en los seminarios y lo llama, escucha bien, lo llama The Black Liberation Theology, Wow. la teología de la liberación negra. Ujú, Y ahí eso lo cogen y lo cambian. Ahí entonces empiezan a ajustarlo y dicen que obviamente Jesús era negro, mm, que Jesús vino a salvar a los negros, que los blancos son pecadores por naturaleza, que jamás, que son racistas por naturaleza, que jamás wow. van a dejar de serlo. O sea, es una doctrina terrible, primero porque distorsiona el verdadero evangelio de Cristo que vino a salvar al pecador de su pecado. Ahora Cristo vino a salvar al opresor del oprimido. Mm, Eh, entonces, ¿por qué te sorprendió lo que escuchaste en esa conferencia que estuviste? Porque eso tiene un lenguaje, ellos tienen un lenguaje. Tú los distingues por el lenguaje del opresor, del oprimido, de la justicia social. Y claro que la iglesia está llamada a hacer justicia social, claro que sí, ese es ujú. parte de nuestro rol. El asunto es, y te llamo a que hagas ese experimento cuando te encuentres con alguien que cree en la teología de la liberación, dile, ¿y a qué tú te refieres con justicia social? Para que tú veas que la definición que te van a dar de justicia social no es la justicia social bíblica, es una justicia social política social, Wow. ¿ok? Que está amarrada fuertemente al marxismo, está amarrada fuertemente al comunismo y al socialismo, porque es politizada, no tiene nada que ver con la redención de Jesús, no tiene nada que ver con la salvación del pecador, todo eso se saca del panorama. Y lo van ajustando y todo es entonces opresor y oprimido, opresor y oprimido. Y por eso es que tú ves que la mayoría de la gente que cree y que abraza la teología de la liberación siempre van a estar en contra, por ejemplo, de muchas cosas que tienen que ver con la libertad. eh, Odian muchos de ellos el Ujú. sistema de capitalista americano porque es un problema, tú sabes. Las iglesias americanas blancas son malas porque esa gente son racistas. O sea, hay un montón, un andamiaje bien brutal detrás de todo esto. Y eso desde los años 50, Nathan, se ha metido en un montón de seminarios. Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico. Ujú. El seminario evangélico de Puerto Rico está saturado de esa basura. Yo no le Wow. llamo ya seminario evangélico de Puerto Rico, yo le llamo el cementerio evangélico de Puerto Rico. Y eso Es- es Ajá. un seminario que prepara metodistas, presbiterianos, evangélicos unidos, discípulos de Cristo, estoy hablando de denominaciones importantes, Ujú. bautistas, ¿verdad? Eh, y eso se infiltró en un montón de iglesias en Puerto Rico, en un montón. Los críticos más grandes que yo tengo en mis redes sociales son teólogos de la liberación. Los Oh, que más me wow. atacan en mis redes sociales son teólogos de la liberación. Y a todos los he invitado a debatir y ninguno quiere debatir. Mm, wow. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo me he leído todos los libros de Gustavo Gutiérrez, me he leído todo también de Hoff, que es otro, que es de Brasil. Hay un montón de gente de ellos que es bueno uno leerlos y saber de dónde parten, saber de Ujú. dónde arrancan cuál es la cosmovisión, porque aquí está la clave, Nathan. La cosmovisión, que no es otra cosa que los lentes con los que yo interpreto la vida. Ujú. Y obviamente, esta gente, la exégesis que utilizan no es la palabra, es una exégesis política marxista para interpretar la escritura. Wow. Y eso es lo que hace que es una teología completamente antibíblica, dañina y destructiva. Wow, hermano Julio, hablando de ese tema, obviamente marxista, comunista, socialista, quiero tocar ese punto de la situación actual, por ejemplo, en New York ahorita, por Ujú. Nueva York, nuevo alcalde, musulmán.
y que claramente ha dicho públicamente comunista, socialista. Oh, sí. ¿Cuál es, cómo usted ve esta situación ahorita en Nueva York con todo lo que está sucediendo y qué es el futuro para Nueva York en todo esto? Mira, eh, yo lo veo de esta manera. Todo esto es un plan. Y es un plan que yo discutía con un amigo en estos días. Yo digo, es un plan que la misma ciudad de Nueva York se lo buscó. Y te voy a decir por qué. Porque este muchacho vino con un discurso que en el momento, aquellos que conocemos, pues en el momento que él empezó a hablar en el discurso, inmediatamente yo lo leí. Yo dije, este muchacho, por lo que dice y lo que está ofreciendo, eso es comunismo, punto. Ujú. Eso es socialismo puro. Completamente una antítesis a lo que es los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Tú estás en Nueva York. Nueva York, obviamente, para que tengas una idea, ha sido históricamente una ciudad de poder, ¿ok? Ujú. Una ciudad de libertad, una ciudad de influencia cultural en los Estados Unidos. De hecho, una de las ciudades sobre el asunto de la economía del país, muy importante. ¿Y qué sucede? Al ser ese tipo de ciudad también ha ocurrido, porque aquí como que surgió la tormenta perfecta, es lo que yo digo, ¿no? ¿A qué me refiero con la tormenta perfecta? Mira, yo viví en Nueva York desde el 1981 al 1990. Estoy hablando mucho tiempo atrás. Ujú. Y en aquella época Nueva York estaba malo, ahora está peor. Mm. Y cuando digo de malo, estamos hablando de que moralmente era una ciudad quebrada, espiritualmente igualmente, económicamente todo era muy caro. Este, y ahora mucho más. Entonces, ¿qué sucede? Los empresarios, los líderes allá de apartamentos, los dueños eh, empezaron a abusar de la gente, empezaron a abusar con los precios, con la renta, el aumento, las condiciones. eh, y todo eso, mira, y todo eso está dirigido y motivado por la avaricia. Mm. El pecado de la avaricia. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Se junta la tormenta perfecta porque tú tienes un estado donde es un estado santuario. Cuando digo santuario es porque es un estado donde van muchos inmigrantes a vivir allí. Encima de eso tienes un estado que tiene un montón de musulmanes. Mm. Este muchacho es un musulmán declarado. Es lo que te iba a decir, que de esa parte, no solamente comunista socialista, pero musulmán, claramente lo ha dicho, yo soy musulmán. Sí, exacto. Entonces, ¿qué tú tienes? Tienes una ciudad que hoy refleja desorden moral, refleja inseguridad, refleja decadencia espiritual. Hay una crisis de identidad moral en esa ciudad. El crimen ha aumentado increíblemente, eso lo vemos. La fe ha sido desplazada del espacio público, la fe cristiana, Wow. ¿ok? En muchos lugares allí. Sin embargo, los musulmanes pueden hacer sus oraciones en el medio de la calle en Times Square, no le dicen nada. Es lo que vi ayer, un video, claramente ahí Ujú. haciendo, y nadie les dice nada, pero si fuera un cristiano, entonces la situación sería un poco diferente. Entonces tienes líderes dentro de los asuntos políticos en Nueva York que obviamente abrazan ideologías progresistas, ¿verdad? Han reemplazado los valores que una vez sostuvieron la sociedad, los reemplazaron por todo este progresismo. Por ejemplo, en Nueva York tú sales y el olor a marihuana te da en todos lados y Ujú. si no te vas en un viaje con el olor, imagínate, porque la marihuana recreacional es legal. Sí. Los En- Ángeles, igual, yo me recuerdo, fue Los Ángeles sí, caminando, en todo lugar lo puede oler la marihuana. exacto. Entonces, Nueva York hoy es un espejo. Esto es lo que Mm. yo le digo a la gente. Nueva York es un espejo del rumbo que está tomando la nación, Estados Wow. Unidos. ¿Por qué? Porque es una ciudad que promueve la tolerancia, ¿verdad? Ujú. Con todas estas ideologías progresistas, los líderes que han tenido han sido progresistas. eh, y obviamente, ¿qué pasa? Sucede esto, este muchacho llega, ofrece todo gratis, apela a la situación real que está viviendo el ciudadano de Nueva York. Renta alta, abuso con la renta alta, donde los gobiernos no han hecho nada, que están allí para arreglar eso, para trabajar con eso. El fin y al cabo, o sea, es una tormenta perfecta. Él llega,
habla al oído, apela al corazón. Tenemos que tener en cuenta que este muchacho, mire, a mí no me preocupa que él sea socialista, porque hay muchas cosas que él va a querer implementar que no necesariamente las va a poder implementar. Ujú, Pero a mí me preocupa más que este muchacho es de una ideología islámica radical. Y mucha gente no se ha dado cuenta de eso, ujú, porque él, obviamente, en muchos otros videos que están por ahí corriendo, él ha hablado en contra de los judíos, él ha hablado en contra de cristianos, él ha hablado en contra de la nación americana, este, que son características de la ideología islámica. ¿Ok? ujú. Entonces, esto no es casualidad. Él llegó allí y Nueva York va a ser el modelo, va a ser el mapa de ruta de lo que ya ha ocurrido en Europa, que ojalá y no, ojalá yo me equivoque, Sí. pero, pero lo que se viene, además de su ideología socialista, es la islamización de la ciudad. Es lo que te iba a ¿Ok? decir, Mano Julio, porque a qué rumbo va los Estados Unidos y eso es lo que yo estoy viendo. Porque alguien había dicho que el Islam no es tanto una religión, más bien es un movimiento político Sí, sí. para poder infiltrar, como tú dices, pero Ujú, ojalá que no suceda eso aquí en este país, como en Europa. ujú. Sí, es un movimiento, el Islam es un movimiento político, disfrazado de religión. Aprovechan muy bien eh, aquí en Estados Unidos el derecho constitucional de la libertad religiosa. Ellos lo saben utilizar muy bien. Am, y esta gente no tienen apuro, esta gente van con calma. Primero, porque el Islam no es una religión que se asimila al país que llega. Ujú, Ellos no van a asimilarse, ellos van a conquistar, ellos van a implementar. Por ejemplo, en Europa, en estos días en mi programa yo lo compartía, un pastor llamado Calvin Robinson, que era pastor de la iglesia anglicana en Europa, salió de allá, deja la denominación, salió de allá, vive ahora en Michigan. Estaba en un podcast él hablando de cómo su país fue islamizado poco a poco mm, y que ahora mismo eh, la iglesia más grande cristiana tiene 25 personas nada más, pero hay montones de mezquitas por todos lados. La mayoría de los alcaldes de Londres son musulmanes. La mayoría de los dueños de algunos negocios son musulmanes. Ahora se corren dos leyes simultáneas en Londres, la ley de Londres y la ley Sharia. Hay ujú. tribunales de ley Sharia en diferentes ciudades. Esta gente obviamente se siente dueños, amos y señores del país. Y él dice que para el 2030 o 2040 el inglés promedio será la minoría en su propio país. O Wow. sea, eso te da una idea de que esta gente vienen a conquistar, ¿ok? Ujú, No es casualidad que sea Nueva York. Nueva York tiene un grupo grande de, de, de musulmanes que financiaron muy bien su campaña para estar allí. Y esto va poco a poco, ¿ok? Ellos no van a empujar muchas cosas al principio, pero poco a poco lo van haciendo porque la estrategia es, vamos a posicionarnos en lugares clave, vamos a posicionarnos en la alcaldía, en las juntas escolares, en la comisaría, aquí, acá, 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 y cuando están todos ahí, ahí es que ellos entonces agarran el lugar por asalto y empiezan a empujar sus agendas, porque ya no puedes hacer nada, ujú. ¿entiendes? Y tenemos que abrir los ojos porque para mí, that's the biggest threat for the United States. Ese es el peor, el mayor, El la mayor Islam. amenaza que tiene los Estados Unidos. Está ocurriendo en Texas, en Houston, está ocurriendo en Patterson, New Jersey, la ciudad de Patterson, New Jersey. Tú vas allí y hay un rótulo cuando tú entras que dice bienvenido a la pequeña Palestina. Las calles son nombres árabes. Celebran hasta las festividades de ellos en las escuelas, hasta la comida de las escuelas tiene que ser comidas para Ujú. lo que ellos comen o dejan de comer. O sea, esto es increíble. Queens también en Nueva York, ¿Sabes qué, Julio? muchos sitios. Estuve yo en Buffalo, New York, en el East de Buffalo, New York, igualito Ajá, también. Todas las sí. iglesias que eran católicas, templos cristianos, ahora son mezquitas. Ah, Sí, porque las compran. ajá, Minnesota. Y recientemente estuve en Nashville y le hice ese comentario a mi suegro. Le dije, mira, le digo, Nolensville Pike, ahí, ese es un lugar principal. Eso parece, es puro árabe, es Ujú, musulmán completo, con una mezquita y todo.
Le digo, ellos están infiltrando y lo que yo he dicho, yo sé que tú conoces muy bien de esto, lo que yo he dicho del Islam, odia, como tú dices, al cristianismo, aunque diga que Ujú. no, que son una religión de paz, no es una No, religión, no, nosotros para ellos somos infieles, nosotros, sí, para ellos hay que matar a aquel que no es fiel a su religión de ellos. sí, sí, totalmente. O sea, eso de la religión de paz, eso es una mentira. Ellos no son una religión de paz. De hecho, si tú lees el Corán, vas a encontrar un montón de textos donde Ujú, ellos hablan de lo que hacen con los infieles. O sea, eso es claro. Y la persona que lea, el musulmán que sea musulmán de verdad, porque hay musulmanes seculares, ¿verdad? Hay ujú, quienes son como hay cristianos seculares, hay musulmanes seculares, pero que en el core, o sea, en términos de lo que es la creencia, ellos creen en todo esto y creen en la ley sharia. Um, y son obviamente una religión de conquista, o sea, son una religión de conquista, son un programa político, donde quiera que van establecen su programa político. Y es interesante porque ellos vienen aquí a establecer sus mezquitas y a conquistar, pero vete tú a un país de ellos mm, y dile al gobierno de ellos, yo quiero montar una iglesia cristiana ahí, quiero que me des permiso. Te van a decir, lárguese de aquí o lo matamos. ujú. No te lo permiten. Entonces, qué yo he decidido hacer desde que yo he descubierto todo esto? Mira, hay que educar al pueblo. El pueblo evangélico, cristiano, hispano, tiene una ignorancia brutal sobre el Islam. Gracias Desconocen. gracias que está mencionando eso, hermano Julio, porque para cerrar el programa, hoy, yo quiero que hable a nuestro pueblo latino. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo nosotros los latinos en esto? Porque eso es lo más triste de ver, que no están informados o no quieren ser informados o están siendo ignorantes en este sentido. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Mira, hay mucha ignorancia. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y el primer pensamiento que muchos hispanos tienen es, eso nunca va a pasar aquí. Nosotros vivimos la tierra de la libertad. O sea, nosotros, eso no va a suceder aquí en Estados Unidos. Esa es la primera mentira. Ya sucedió en Europa y de hecho los países donde, por ejemplo, Turquía y otros países donde el Islam es prácticamente la religión del Estado, no era así antes. Eran países cristianos. Mm, Y la wow. historia está ahí, ¿ok? Am, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y quiero dirigirme a los pastores tenemos que educarnos. Hay que empezar a leer, hay que empezar a educarse sobre lo que es el Islam, sobre lo que creen, sobre sus doctrinas y sobre todo esto es importante. Y segundo, hay que educar a la iglesia. Hay que darle estudio bíblico discipulado a la iglesia. Mira, yo lo hice hace este año. Yo hace unos meses atrás, yo di 2 meses, 8 clases que yo le di a la congregación sobre que se tituló El Islam versus el cristianismo, Ujú, verdades y mitos. Entonces, pues yo ahí le empecé a explicar qué es el Islam, ¿verdad? Empezamos a comparar las doctrinas que ellos interpretan de Jesús. Ellos creen en Jesús, pero ¿cómo lo ven? Como un profeta, no como el Hijo de Dios, porque acuérdense que Alá no tiene hijos, según ellos. ujú, Ellos nos dicen que nosotros somos unos disparateros porque somos idólatras porque adoramos tres dioses, hablando de la Trinidad, ¿ves? ujú, Ellos dicen que la Biblia es un libro corrupto porque fue alterado. Sin embargo, ellos utilizan porciones de la Biblia en su libro del Corán. ujú. ¿Entiendes? Entonces, yo les enseñé a la iglesia todo eso, inclusive de las últimas clases que le enseñé es cómo tú debatir con un musulmán. ¿Qué tú esperar que ellos te van a decir? ¿Qué esperar? ¿Cuáles son las cosas que ellos te van a decir a ti? Y cómo tú puedes refutar sus argumentos bíblicamente y refutarlos también filosóficamente. Entonces, hay que educar la gente. No podemos ser irresponsables en el hecho de que la gente no entienda realmente lo que es esto. O sea, la gente tiene que entender primero su fe cristiana, que mucha Ujú, gente a veces, el primer problema que vas a ver y donde yo me he dado cuenta, donde un musulmán se come a un cristiano, es, es porque es en el aspecto de la Trinidad. La mayoría de los cristianos no saben explicar ni fundamentar ni debatir lo que es la Trinidad. Y ahí, como los musulmanes lo saben, van a la yugular, como decimos, ¡guau! Con eso, y ahí se los ujú, comen y no, y el cristiano se queda como que no sabe qué hacer.
y algunos hasta se convierten al Wow. Islam. Hemos visto esas locuras, tú me entiendes, ocurriendo. Eso hay que educar. El cristiano evangélico eh, hispano tiene que educarse, tiene que leer, tiene que realmente tomar en serio la educación y educar a la iglesia y contestar preguntas. Yo eduqué a mi iglesia por 8 semanas sobre Wow. este tema y le dije, pregunten, vamos, le puse videos, miren esto, miren aquello, y le ponía, esto es lo que cree el Islam en cuanto a esto, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que está, tum, 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 hablarles de la historia, para que el cristiano esté equipado. Si no Esa hacemos es la nuestro clave. trabajo de equiparlo, no van a saber, ¿entiendes? Ujú. No van a saber. Eh, es interesante porque yo creo que la gente le tiene miedo y algunos pastores le tienen miedo a meterle mano a este tema porque como que lo desconocen, no saben cómo trabajar con él, pero hay que hacerlo, Nathan, hay que Ujú. educarse, hay que educar al pueblo, no podemos dejarlos ignorantes porque ellos se aprovechan de eso. Sí. Yo me he dado cuenta que el Islam y los musulmanes se aprovechan de la ignorancia de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no conocen ni las doctrinas básicas del cristianismo, pero ellos se conocen las de ellos Ujú. y conocen las nuestras y saben cómo debatirlas. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dijo Pedro, que tenemos que estar listos para dar defensa de nuestra fe Ujú. cuando sea el momento. Wow. Wow, hermano Julio, man, ha sido enlightening, le dicen en inglés, la verdad, esta Iluminador. conversación, ya, esta conversación ha sido tremenda, algo que yo estoy seguro que vamos a tenerlo otra vez en nuestro programa, poder hablar un poco más de esto, pero hermano Julio, ¿cómo pueden las personas que nos escuchan seguir su programa? Díganos a dónde lo pueden seguir en las redes sociales también. Mira, me pueden conseguir en mis redes sociales. Yo aparezco como Pastor Julio Vientos en Facebook, Pastor Julio Vientos en Instagram. También aparezco en mi canal de YouTube como Pastor Julio Vientos y en mi canal de Rumble como Pastor Julio Vientos. En Twitter aparezco obviamente como J Vientos. Ahí me pueden seguir como J Vientos en Twitter. Y también tengo un blog que me pueden seguir en mi blog, que es www.juliovientos.com Ujú. www.julioventos.com. En ese blog yo escribo de todo un poco, de temas cristianos, temas políticos, todo, todo, todo desde una cosmovisión bíblica, ¿ok? De una cosmovisión cristiana. Así que me pueden seguir ahí. Me consiguen también Julio Vientos, así mismo ponen Julio Vientos en las redes y ahí me siguen. Como saben, salgo de lunes a viernes, 8 de la mañana, hora de la Florida, en vivo a través de todas mis redes, con el programa Las Noticias a la Luz de la Palabra. Y ahí me puede ver, ahí me puede seguir y puede visitar mi canal que tengo cientos de videos del programa que toco estos temas. Tengo Ujú. muchísimos de estos temas, de todas estas ideologías, muchísimo. Puede ir viendo ahí, puede compartirlo, etcétera, etcétera. Y a través, obviamente, de mis redes sociales me puede conseguir si me quiere invitar a dar una charla, una conferencia en su iglesia sobre esto, a predicar, lo que sea, pues me consigue en mis redes sociales. Wow, muchas gracias, hermano Julio. Y también estamos esperando pronto, cuando Dios tenga la oportunidad, que podamos ver esa publicación de ese libro, que yo estoy seguro va a ser muy Sí, importante para nuestro pueblo ahí latino. estamos. Hermano Julio, muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Lo aprecio mucho. Gracias a ti, Nathan, por la invitación y a toda tu gente. Y para mí ha sido un honor estar contigo. Amén. Chao, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Chao, bendiciones.